De acuerdo. Buenos días, bienvenidos todos. Les agradecemos su puntualidad, tanto a quienes están aquí en observatorio con nosotros, en Santa Fe o en línea. Eh, la sesión de febrero, pues sí, es siempre una sesión así muy evocadora porque pues marca el fin de un ciclo por el que todos pasamos, ¿no? Entonces, nos acordamos de esa última sesión, ¿no? Yo hasta soñé con ella. La intitulamos eh, Retrospectiva Constructiva porque hay un artículo de radiólogos que habla acerca de por qué alguna gente tiene éxito y otra fracasa. Y entonces, entre los consejos, reflexiones que hace, dice que en la vida no importa si te va bien o no tan bien, es importante ir dejando un rastro para que llegado el momento en que tengas que reflexionar qué fue lo que pasó, porque salió bien o porque no salió bien, puedas llegar a esos puntos dicotómicos donde tú digas, bueno, es que aquí tomé esta decisión y esta fue la decisión equivocada. Entonces, los residentes de patología hacen de esta sesión pues una recapitulación de las sesiones que dieron a lo largo de su residencia. Algunos lo hacen de una manera más folclórica, ¿no? Marco le puso la última y nos vamos, pero siempre esta sesión es muy emotiva. Va a comenzar el doctor Daniel Arispe presentando sus casos y sus reflexiones y esperamos que en el Inter llegue la doctora Selene, que debe estar atorada en observatorio. Bienvenidos todos, como siempre, muchas gracias. Daniel, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Vaquera. Es siempre un gusto estar acá. Ya está siendo la última sesión que voy a dar como residente en el Centro Médico ABC. Me gustaría iniciar exponiendo este caso que presentamos en el R1 en una sesión general y después pudimos dar en una sesión una sesión reglamentaria de la Asociación Mexicana de Patólogos, que fue un caso que fue muy bien recibido. Y yo creo que demuestra muy bien el tipo de patologías que vemos aquí en el hospital y lo que somos capaces de diagnosticar y todo lo que podemos hacer como equipo. El caso, sin ahondar mucho, se trata de un hombre de 73 años con antecedentes heredofamiliares de diabetes e hipertensión, así como un hermano que murió por lo que él refirió como cáncer de hueso. Él es originario y residente de la Ciudad de México, realiza ejercicio diario, no consume alcohol ni tabaco y niega exposición a solventes o otros componentes en su vida diaria. En cuanto a sus antecedentes personales patológicos, él cuenta con diagnóstico de hipertensión desde el 2014, niega episodios de descontrol hipertensivo y tiene un adecuado control de sus cifras tensionales. Además, él tiene hiperuricemia asintomática tratada con allopurinol y glaucoma de ángulo cerrado diagnosticado en 2016 con cirugía correctiva en 2018. El resto fueron interrogados y negados. Él inició su padecimiento actual siendo referido a la consulta de nefrología por un incremento progresivo en la creatinina sérica, como podemos ver aquí desde el 2018. Él acudió con múltiples resultados de la creatinina, en los cuales podemos ver graficados aquí en azul oscuro y en azul claro la tasa de eliminación, la tasa estimada del filtrado glomerular en cómo ha ido disminuyendo paulatinamente y cómo la creatinina fue subiendo súbitamente hasta que él fue referido para la biopsia renal. Al interrogatorio dirigido, él había negado edema, orina espumosa, hematuria macroscópica, nocturia, prurito, astenia, adinamia o pérdida o incremento de peso. Él evolucionó con un deterioro marcado de la función renal y falta de un cuadro florido con un dato pivote franco que pudiera orientar al diagnóstico. Esto llevó al dilema con los clínicos si biopsiar o no a este paciente. Hasta en el 74% de los casos una biopsia renal va a cambiar el manejo, por lo cual es muy importante y hay indicaciones específicas de cuándo biopsiar o no a un paciente, pero pues escapan el propósito de esta charla. Y sin embargo, el paciente fue referido a biopsia. Acá histológicamente podemos observar glomérulos, la parte de los túbulos, pero aquí la principal afección que podemos observar es túbulo intersticial a nivel de la corteza renal, donde se puede observar este material extracelular amorfo, eosinófilo, que expande el intersticio y comprime y atrofia a los túbulos y las nefronas adyacentes.
Los glomérulos, como este de acá, el mesangio, se encuentra expandido a expensas del mismo material que encontramos aquí en el intersticio, pero sin proliferación de células mesangiales. Con el tricrómico de Masson podemos apreciar este mismo material que habíamos encontrado a nivel del intersticio y acá tiene una coloración que referimos como anfófila. No hay así una atención específica en el material de depósito intersticial y además de esto existen las mismas características histológicas que habíamos visto en la hematoxilina y eosina. En la presencia de este material, pues se nos hizo muy similar al amiloide. Obviamente recurrimos a hacer el rojo Congo, el cual mostró congofilia en este material, pero podemos observar la presencia a nivel del mesangio, del intersticio y de los vasos sanguíneos, y obviamente va a tener esta coloración verde manzana con la luz polarizada, como observamos acá. Y los estudios de inmunofluorescencia son muy importantes en las biopsias renales, sobre todo como parte de la fisiopatología de las amiloidosis. En este caso destacó mucho que kappa y lambda eran negativas. Entonces, al tener a un paciente masculino con amiloidosis, con negatividad por inmunofluorescencia en kappa y lambda y predominio en la corteza renal, esto nos llevó dirigidamente a buscar a esta amiloidosis como una amiloidosis ALEC2. Nosotros realizamos la inmunistoquímica y esta resultó positiva. Por lo tanto, esta biopsia renal percutánea fue diagnosticada como una amiloidosis renal LEC2 con depósito predominante intersticial y vascular, con fibrosis intersticial y atrofia tubular grave en el 50%, además de la presencia de arteriosclerosis. Todos sabemos que las amiloidosis son un trastorno que están asociados a enfermedades hereditarias, inflamatorias, que van a llevar al depósito de proteínas fibrilares. Estas fibrillas se van a producir por agregación de proteínas mal plegadas, que en condiciones normales son solubles. Aunque su aspecto sea similar morfológicamente, el amiloide no es una única entidad química y de hecho existen hasta 23 proteínas que pueden agregarse, formar fibrillas y dar el aspecto del amiloide. Con microscopía electrónica, todas ellas van a mostrar fibrillas continuas, no ramificadas, y por espectroscopía van a tener la configuración de hojas beta plegadas, que es lo que les va a dar las características tintoriales, características de la amiloide. Y en la escuela de medicina también aprendemos las diferentes formas de amiloidosis, las proteínas que están involucradas, su presentación clínica, su localización más frecuente. Pero finalmente tenemos aquí a LEC2, que fue descrita por primera vez en 2008 por un análisis bioquímico de las fibrillas y que fue corroborado por inmunistoquímica, como fue presentado en este primer artículo por el doctor Benson. ¿Y qué es LEC2? LEC2 es un factor quimiotáctico de leucocitos y de neutrófilos que está codificado en el brazo largo del cromosoma 5, que es el mismo lugar donde también se codifican muchas otras citoquinas. Y LEC2 también se ha llamado hepatocina, porque es principalmente una quimiosina producida y liberada por los hepatocitos y que tiene una función para regular la inmunidad y de otras células. LEC2 tiene la particularidad de que puede desdoblarse y formar fibrillas de amiloide incluso cuando está en formas no mutadas. La fisiopatología en sí de la amiloidosis LEC2 sigue siendo estudiada, pero por el momento se ha descrito que se involucra en ciclos de daño hepatocelular, mutaciones en LEC2 y que van a llevar al incremento en la producción de LEC2 y que finalmente se deposita en los tejidos, no pueda ser eliminado y llevando al cuadro de amiloidosis. LEC2 no solo se encuentra en riñón, como habíamos visto en este caso, también se puede encontrar en hígado, glándula suprarrenal y estómago, como fue presentado por el doctor Mejía del Instituto Nacional de Nutrición en este trabajo en 2019. A nivel renal, además de ser intersticial, se puede encontrar en glomérulos o vasos sanguíneos, como se había demostrado en nuestra biopsia. Y aquí en este cilindro, predominantemente se puede encontrar el amiloide a nivel de la corteza. Acá está resaltado con la tinción de rojo Congo. En Estados Unidos consiste del 2.7 al 10% de las amiloidosis renales, por lo que consiste básicamente en la tercera causa más común de amiloidosis. Sin embargo, se ha visto que tiene una predisposición étnica y se ha visto que hacia el sur de Estados Unidos, donde hay
una mayor cantidad de pacientes hispanos, LEC2 comprende hasta el 54% de los casos de amiloidosis. Y esto también se demostró en México en el Instituto Nacional de Nutrición en un trabajo por la doctora Norma Uribe y el doctor Mejía, en el que se encontró que la amiloidosis LEC2 es predominante en nuestro país. Es la primera causa de amiloidosis. Y este no ha sido el único caso que hemos visto de amiloidosis LEC2. El año pasado con el doctor Saulo Mendoza tuvimos un caso de un colangiocarcinoma intrahepático de ductos pequeños. Se puede demostrar en estas células neoplásicas de acá que están formando algunos pequeños grupos, pero también encontramos este material de acá, anfófilo, extracelular, y que está teniendo un leve aspecto globular, como se pueden apreciar en estas partes. Es muy común de las amiloidosis en el hígado formar esas estructuras globulares. Entonces, aquí estamos en el caso de un colangiocarcinoma intrahepático asociado a amiloidosis. Haciendo revisión en la literatura, nos dimos cuenta que el LEC2 también puede formar este tipo de amiloide y por inmunistoquímica también resultó positivo. También parte del agradecimiento es para la doctora Norma Uribe, que si bien no está físicamente aquí en el ABC, desde nutrición, ella nos apoya con nuestras biopsias renales. Ella es una de nuestras adscritas y de nuestras grandes maestras. Y aquí en esta diapositiva le quiero dar el reconocimiento que ella merece. Este segundo caso que quiero discutir fue incluido en mi tesis y es parte del espectro de las neoplasias renales que podemos llegar a encontrar en este hospital y lo hace todo un poco más interesante. Este caso se trata de un hombre de 70 años, previamente asintomático, a quien se le encontró un tumor renal derecho accidentalmente en un ataque que se le hizo por un cuadro de apendicitis. Finalmente nosotros recibimos la nefrectomía radical que podemos ver acá, que medía en total 25 por 12 por 8 centímetros y pesaba 1 kilo 477 gramos. Y aquí hacia el polo superior podemos encontrar el tumor que está acá, que es un tumor lobulado, eh, no encapsulado, bien delimitado, con algunas zonas de necrosis como la que podemos ver aquí hacia el centro de un aspecto un poco más rojo. Pero lo que nos llamó un poco la atención es que había zonas de un aspecto un poco más blanquecino, no tan características de un carcinoma renal de células claras. Histológicamente fue así. Aquí en la hematoxilina y eosina podemos ver esta neoplasia que está delimitada por algunos vasos dilatados, gruesos, como algunas trabéculas de un aspecto más fibroso que encirculan o forman estos nidos de células neoplásicas. Esta no es la característica histológica más frecuente o que nos sugiera más un carcinoma renal de células claras, que es obviamente la neoplasia renal más frecuente que podemos ver acá, en la cual los vasos sanguíneos son un poco más delicados y delimitan mejor a los nidos de células neoplásicas y estas son de citoplasma claro. Haciendo un acercamiento podemos ver que estas áreas fibrosas realmente correspondían a un componente de músculo liso. Y sí, las células neoplásicas formando nidos eran de citoplasmas amplios, claros y con núcleos centrales e hipercromáticos. Pero sin embargo, la neoplasia seguía siendo un poco más extraña. Tenía un aspecto muy bifásico, ya no solo las partes de las células que tenían un citoplasma claro, sino ya tenían un citoplasma más denso, eosinófilo, con mayor atipia nuclear, algunas células binucleadas que daban más el aspecto como si fuera un carcinoma renal cromófobo, que en nuestra serie de casos fue el segundo más frecuente en el centro médico ABC. En otros campos seguimos apreciando estas zonas en las que encontramos músculo liso, pero ya había características que le dan mayor grado a la neoplasia, como estas zonas de necrosis o la presencia de cambios sarcomatoides, que en el nuevo grado de la OMS y SUP, que llegó a reemplazar el Fuhrman, le da un grado 4. Finalmente, con lo que teníamos, esta neoplasia fue positiva para citoqueratina 7, para CD10 y para actina de músculo liso en las zonas en las que se encontraba el mismo, pero fue diagnosticado como un carcinoma renal de células claras, con presencia de cambios sarcomatoides, sin invasión vascular, bien delimitado y finalmente como un PT3A. Y les voy a explicar por qué fue consignado como un carcinoma renal de células claras.
Finalmente, lo que sucede es que hay neoplasias renales que hemos llegado a entender mejor a través de la biología molecular, que tienen un estroma que se llama leiomiomatoso y están asociadas con la presencia de eventos moleculares distintivos muy diferentes a los carcinomas renales de células claras que tienen la alteración en von Hippel-Lindau. Estos tienen más que nada alteraciones en TSC1, TSC2, mTOR y en ELOC. Todavía no están consignadas como tal en la OMS. El primer caso que se describió fue por Canzonieri y colaboradores en Italia en un paciente con esclerosis tuberosa sin estigmas francos, pero con la presencia de un angiomiolipoma concomitante. Posteriormente, los checos hicieron una serie de casos que estaban caracterizados por un estroma leiomiomatoso y con un componente de epitelio adenomatoso, que le llevó a dar este nombre a la neoplasia eh, de RAD, que fue como conocido y se acuñó así en la clasificación del 2016, pero estudios moleculares llevaron a entender que esta entidad realmente no existía y que se trataba de un carcinoma renal papilar. Hubo otros esfuerzos, otros autores encontraron que había un número de entidades que se parecían a esta que se llamaba RAD, que tenían alteraciones en la esclerosis tuberosa, otras que en sí nada más tenían la alteración de esclerosis tuberosa, pero con un patrón predominante papilar, además de la presencia de músculo liso y la presencia de citoqueratina 7 difusa por inmunohistoquímica, lo cual es un poco contradictorio si estamos hablando de un carcinoma renal de células claras, porque estos no tienden a ser positivos para la citoqueratina 7. Se siguió investigando, pero hasta ahora, en la clasificación del 2022, no hay una entidad que esté designada como un carcinoma renal con estroma angioleomiomatoso, como el de nuestro caso. Lo más cercano a esto es el que tiene la mutación en el LOG, formalmente de TCEB1. Probablemente en el futuro vaya a ser incluido de alguna forma, pero hasta ahora la literatura sigue siendo confusa porque esta entidad o este espectro de entidades se comprende con todos estos nombres en una búsqueda de la literatura. La confusión es que si son entidades heterogéneas con una morfología similar o simplemente una entidad distintiva. Lo que sabemos hasta ahora es que es más común en mujeres, se presenta de forma incidental, se encuentra en estadios tempranos, la mayoría son estadios T1A, y eso también es un poco contradictorio con nuestro caso, porque ya tenía características de mayor grado. La mayoría de estos tumores se encuentran circunscritos, encapsulados y tienen una apariencia blanquecina como la que podemos ver acá, que realmente es el componente de músculo liso. Otras de las características que puede tener es la presencia de papilas, que junto con la positividad para citoqueratina 7 lleva a la confusión con los carcinomas papilares, que también son de las neoplasias renales más frecuentes. Una de las formas en la que lo podemos distinguir es que en los papilares las células tienen una menor cantidad de citoplasma en comparación a este que tiene un citoplasma más voluminoso y claro. Y también se han hecho esfuerzos para definirlos en cuanto a la cantidad del estroma. Entonces están los que son ricos en estroma y los que son pobres en estroma y terminan estando más compactos y con una arquitectura más tubular. Como había mencionado, la positividad para citoqueratina 7 es una de sus características distintivas. También son positivas para CD10 y tienen la presencia de marcadores de músculo liso en las zonas donde éste se encuentra. En cuanto a la biología molecular, lo que lo distingue de los carcinomas de células claras es que acá hay ausencias de alteraciones en el gen de von Hippel-Lindau. Tampoco hay trisomía 7 y 17, que son características del carcinoma de células renales papilar. Sin embargo, está la mutación de TCB1 y de TSC1 y TSC2, las cuales se pueden encontrar incluso esporádicamente o como mutaciones somáticas, lo cual no significa que los pacientes van a tener la mutación en línea germinal y que vayan a tener los estigmas, como se habían mencionado en artículos anteriores. Por lo tanto, las características morfológicas, inmunistoquímicas y los hallazgos moleculares se apoyan para que esta entidad vaya a ser clasificada como una nueva entidad llamada carcinoma de células renales TCC-mTOR mutado y que no está incluida actualmente en la OMS. Es rara, el diagnóstico molecular va a ser
esencial para encontrarla. Y es justo por eso que no la pudimos diagnosticar como tal en nuestro reporte de patología, porque no tenemos las herramientas de biología molecular por el momento para haberla clasificado de dicha forma. En las series de casos que están publicadas, los pacientes tuvieron un seguimiento apropiado de hasta 25 meses y no tuvieron recurrencias o mayores problemas. No podría decir lo mismo nuestro paciente. Y bueno, va a ser de importancia reconocerla para el pronóstico, el seguimiento y potencialmente para el tratamiento en situaciones futuras. Y bueno, estos son algunos de los casos interesantes que me llevé de mi residencia y me gustaría dejar este espacio para comentarios. Este, pues no puedo menos que sentirme muy orgulloso de mi alumno, ¿no? Este, Afortunadamente, pues así es, ¿no? No siempre encuentra uno a 10 justos. El caso es indiscutiblemente muy interesante. La patología renal no es así mi favorita, pero hoy en día el asunto de lo molecular pues está prácticamente en cualquier estrato. Eh, Debo decir que no en cualquier hospital se puede estudiar una biopsia renal como lo que vieron hace un momento. Hace la semana pasada tuvimos una junta con el doctor Juvenal y con el doctor Kelber, porque pues estamos tratando de buscar la manera de hacer la microscopía electrónica de nuestras biopsias y consideren, bueno, el puro microscopio electrónico cuesta 16 millones de pesos. Entonces no vemos tantas biopsias, entonces hay que multiplicarse para encontrar la manera, ya sea en la UNAM, en la UAM, es interesante tener que resolver estas cosas, pero es una patología de muy alto nivel. A mí me gustaba mucho cuando salí de la residencia porque nada más había 4 glomerulopatías y ahora es un mar de cosas. Y además, un histotecnólogo se gradúa cuando es capaz de poder cortar y teñir una biopsia renal, ¿no? Son biopsias particularmente delgadas, y las tinciones pues son críticas para la interpretación de la enfermedad. ¿Algún comentario en Santa Fe en línea antes de pasar a la siguiente parte de la sesión? Bueno, la doctora, gracias a las maravillas de la tecnología, la doctora Selene, que está atorada en el tráfico, nos va a dar su parte en línea. Es también una parte muy emotiva. Espero que les gusten estos casos. Adelante, doctora Selene. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, Muy bien. Bueno, mi parte de la sesión la quise llevar de modo que vayamos construyendo juntos pues el caso, así como nosotros lo hacemos en nuestro día a día. Entonces, pues muy bien, vamos a revisar el primer caso. El primer caso se trata de una mujer de 54 años, la cual por un estudio de imagen se identifican ganglios mediastinales, por lo cual se le realiza una biopsia por EBUS. Nosotros somos requeridos para realizar un estudio transoperatorio. La que sigue, por favor. Estos son los extendidos del estudio transoperatorio, es un extendido citológico y como podemos ver unas láminas de células neoplásicas, las cuales son células pequeñas a medianas, monótonas e incluso en algunas podemos ver la presencia de nucleolos prominentes. La que sigue, por favor. Ya en el corte congelado podemos ver que estas células neoplásicas se disponen en grupos de nidos, las cuales se encuentran pues divididas por unos septos delgados fibrosos y en la imagen de la derecha podemos ver también que pues estas se organizaban en un patrón sólido y que son células grandes con amplio citoplasma. La que sigue, por favor. Con esto nosotros podemos decir que este transoperatorio el material era suficiente y pues lo reportamos como positivo para células neoplásicas. Ya para estudio definitivo se nos hizo llegar una cuña de pulmón. Esta medía 7 por 3 centímetros y lo que llamaba la atención era la presencia de múltiples lesiones nodulares. La mayor medía 1,2 centímetros de eje mayor. Se encontraban mal definidas y eran de color café claro. La que sigue, por favor. Y ya los cortes teñidos con H&E, nuevamente vemos las características de esta neoplasia, la cual pues se encuentra sustituyendo el parénquima pulmonar. Del lado derecho todavía podemos identificar parénquima pulmonar residual. Y la que sigue, por favor.
Y pues a mayor aumento vemos justamente lo que veíamos durante el estudio transoperatorio, la presencia de estas células de medianas a grandes que tienen amplio citoplasma eosinófilo y las cuales pues se encuentran divididas por delgados septos fibrosos. A mayor aumento podíamos incluso identificar la presencia de mitosis. La que sigue, por favor. Y en este momento vamos a estudiar nuestro segundo caso para que de manera conjunta vayamos analizando los dos casos al mismo tiempo. La que sigue, por favor. En este segundo caso, los datos clínicos con los que contamos es una mujer de 47 años sin antecedentes de importancia, de varios meses de evolución comienza con sangrado transvaginal, astenia adinamia, por lo cual se le realiza un ultrasonido, el cual reporta miomatosis uterina y una lesión nodular en cervix, por lo tanto se le realiza una biopsia por medios externos, el cual reportaron como un carcinoma poco diferenciado. A nuestro servicio de patología, pues se hace llegar el producto de esterectomía que pesaba 140 gramos y en el cual pues podíamos identificar una lesión en cervix circunscrita, la cual macroscópicamente se encontraba, que se encontraba pues en cervix y que pues era de color café claro. La que sigue, por favor. Ya los cortes teñidos con HY, nuevamente vemos una lesión de crecimiento sólido, la cual pues se encuentra reemplazando la arquitectura normal. Y pues estas células nuevamente son de medianas a grandes, de citoplasma eosinófilo, las cuales pues se encuentran rodeados de septos delgados fibrosos. La que sigue, por favor. Entonces, pues muy bien, vamos a iniciar como con el ejercicio que hacemos diariamente. La que sigue, por favor. Y pues bueno, nosotros los médicos anatomopatólogos somos personas pues muy visuales. Entonces, lo primero que aprendemos a hacer desde el R1 pues es a identificar patrones. Lo primero que tenemos que analizar son los patrones de crecimiento y las características de las células. Eso nos va a dar el 80% del diagnóstico y la forma adecuada de cómo vamos a continuar abordando los casos. Entonces, pues vamos a analizar lo primordial que tenemos, que es el corte con HY del primer caso y del segundo caso. En el caso del primero, les puse una imagen representativa de este patrón de crecimiento que se llama Ensel-Valen o organoide. En nuestro caso lo podemos identificar con estos nidos de células, los cuales pues son células grandes que se encuentran rodeadas por estos lechos fibrosos muy delgados. En el caso 2, aunque también tiene un patrón de crecimiento semejante, aquí podemos ver que en cierta forma las células están como rodeando los espacios que quedan entre los septos fibrosos. Estos tipos de crecimiento, pues nosotros le llamamos alveolar o pseudoalveolar según el caso. La que sigue, por favor. Lo siguiente que tenemos que analizar después de ver el patrón de crecimiento es tratar de identificar de dónde se origina nuestra neoplasia. Nuestra neoplasia es una neoplasia de origen mesenquimal o es una neoplasia de origen hematolinfoide, neuronal o epitelial. Por la característica de las células que veíamos que son células grandes con amplio citoplasma, pues nuestra corriente de pensamiento nos hizo suponer que se tratan de neoplasias de origen epitelial. Por lo tanto, pues decidimos estudiar el caso y estas fueron nuestros diagnósticos diferenciales, comenzando por un adenocarcinoma propio de pulmón en el caso uno. En estos casos, sobre todo si tiene un patrón de crecimiento sólido como el que mostramos en pantalla, pues podemos considerarlo. También por estas células de citoplasma amplio sinófilo consideramos un tumor de células granulares y al tratarse de pulmón y ser un órgano donde frecuentemente encontramos carcinomas metastásicos, pues el melanoma o un carcinoma de células claras de riñón, pues fueron otras opciones que decidimos considerar. En el extendido les mencioné que veíamos unas láminas de células tumorales en las cuales observábamos un nucleolo prominente. Y al tratarse pues de un pulmón, también consideramos un tumor neuroendocrino. La que sigue, por favor.
En el caso 2, decidimos realizar el siguiente análisis. Este se trata de una paciente joven con una lesión en cervix. Lo primero que tenemos que descartar en estos casos es que sea un carcinoma primario de cervix o de endometrio. Pues, por la característica de las células, pues tal vez no nos recordaba mucho estas opciones, sin embargo, pues siempre se debe de descartar que así sea. Por otro lado, pues ya tomando en cuenta el patrón de crecimiento, la característica citológica, pues decidimos incluir en nuestros diagnósticos diferenciales el melanoma, un carcinoma de células claras, también un carcinoma de células claras renales metastásico o un tumor de células epitelioides perivasculares. La que sigue, por favor. Una vez que ya realizamos el primer paso, que es estudiar nuestros cortes teñidos con H&E, lo que sigue pues es hacernos ayudar de herramientas de biología molecular. Nosotros en el laboratorio contamos con PCR, contamos con hibridación in situ y contamos con inmunistoquímica. La inmunistoquímica es una herramienta de biología molecular, la cual se basa en la reacción antígeno-anticuerpo y pues es nuestra herramienta más accesible y debido a su gran sensibilidad y su gran especificidad, pues es la que usamos diariamente. Aquí en nuestros dos casos, tanto en el pulmón como en el cérvix, realizamos dos paneles de inmunistoquímica que nos ayudarán a descartar la opción de un tumor primario del órgano, que se trataran de metástasis o que se trataran de tumores neuroendocrinos en el primer caso, o en el segundo caso que se trataran de alguna metástasis. En el caso del segundo caso, al ver estas células con con citoplasma eosinófilo, pues decidimos también realizar una tinción de histoquímica llamada PAS. La que sigue, por favor. Y pues estos fueron nuestros resultados del primer caso, del caso del pulmón. En el caso, las citocaratinas fueron negativas, sin embargo, los marcadores que nos hablan de un origen neuroendocrino fueron positivos, como es cromogranina y INSM1. Sin embargo, los marcadores melanocíticos fueron negativos, pero el S100 fue positivo en un componente importante de esta neoplasia. El KI 67 se le asignó un valor de 8%. En este momento, pues les voy a revelar una información que teníamos al principio de este caso, sin embargo, pues no les quise comentar para que pues fuéramos construyendo juntos el caso. Esta paciente se encontraba en seguimiento por un antecedente de un paraganglioma. Entonces, durante estos seguimientos fue que encontraron pues actividad tumoral en el pulmón. Gracias a este antecedente y los hallazgos por H&E, pues fue que emitimos el siguiente diagnóstico. La que sigue, por favor. Y pues el diagnóstico que se emitió es un paraganglioma metastásico en pulmón. El tamaño de la lesión mayor medía 12 milímetros y como les comenté, se le asignó un valor de KI del 8%. La que sigue, por favor. El paraganglioma metastásico es una entidad relativamente rara. Se cree que surgen entre el 8 al 10% de los casos y pues actualmente se considera que todos los paragangliomas tienen un potencial metastásico. Debido a esto se han tratado de crear sistemas de clasificación para poder predecir el riesgo de metástasis. En algunos de estos toman en cuenta el KI, en otros toman en cuenta el tamaño del tumor. Sin embargo, pues siguen siendo sistemas controversiales, ya que no han tenido pues un alto nivel de reproducibilidad. Actualmente lo que se considera pues el principal dato como para que podría tener valor para predecir el riesgo de metástasis, pues es el estado de la succinato deshidrogenasa, ya que cuando este se encuentra mutado, el riesgo de desarrollar metástasis se encuentra entre el 40 al 50%. En la imagen que tenemos en pantalla estamos viendo la tinción de inmunistoquímica que realizamos para el caso. Como podemos ver, pues este se encuentra retenido en las células neoplásicas, por lo tanto, pues no nos habla de que se encuentre mutado.
Otros marcadores importantes que podemos incluir para el estudio de estos casos y que podrían tener peso para predecir el riesgo de metástasis, pues pueden ser mutaciones somáticas en ATRX o aberraciones en TERT o funciones de genes que involucren MAML3. Entonces, pues aquí concluye el primer caso. Vamos a ver cuáles fueron los resultados del siguiente caso. La que sigue, por favor. En el segundo caso, el panel de inmunistoquímica que realizamos, todo fue negativo. Lo único que tuvimos, pues, ayuda fue en el PAS, el cual, pues, fue un PAS positivo. La que sigue, por favor. Entonces, una vez que nosotros avanzamos al paso 2 y en el paso 2 no obtuvimos muchas respuestas, pues siempre tenemos que regresar a nuestro paso uno, que es analizar el HY. En el HY, como les comenté, veíamos estas células amplias, las cuales se encontraban como recubriendo estos pequeños canales formados por los septos fibrosos, por lo cual, pues nosotros pensamos que tal vez este patrón de crecimiento, pues como les comenté al principio, se trataba de un patrón alveolar o pseudoalveolar. Entonces fue que al descartar la posibilidad de que se tratara de un tumor primario o de un tumor de origen epitelial, pues decidimos considerar la posibilidad de que esto se tratara de un sarcoma primario de cervix, recordando que estos sarcomas pues son muy poco frecuentes, se encuentran en el menos del 1% de los casos. Entonces pues decidimos integrar el leiomiosarcoma y el sarcoma alveolar como dos posibilidades diagnósticas. Por lo tanto, en el caso del leiomiosarcoma, pues decidimos agregar marcadores de músculo liso y en el caso del sarcoma alveolar, pues este tiene una fusión característica del gen ASPSCR1 con TFE3. Y pues que estos fueron los resultados de los nuevos marcadores que utilizamos. La que sigue, por favor. Y pues muy bien, en pantalla tenemos el TFE3 que se le realizó a este caso y pues al final el diagnóstico que se emitió es un sarcoma alveolar de partes blandas de cérvix. Este es un caso muy raro, se han publicado 20 casos en la literatura y pues en el caso de este sarcoma, cuando surge fuera de tejidos blandos, el tracto genital femenino pues es un sitio común y en especial el cérvix es el sitio de aparición más frecuente. La detección del gen de fusión mediante FISH, PCR o como nosotros lo hicimos en este caso a través de la tinción por inmunistoquímica, pues es muy útil para el diagnóstico ya que pues como pueden ver tiene una muy alta sensibilidad y muy alta especificidad. Y pues en estos casos el pronóstico es relativamente favorable ya que debido a que las pacientes pues suelen tener sintomatología, pues estos se encuentran en estados menos avanzados y los tumores suelen ser pequeños, en menos de 5 centímetros. Por lo tanto, pues el pronóstico es más favorable. Sin embargo, pues la edad avanzada, que el tamaño del tumor sea más grande o la enfermedad metastásica, pues son factores que se han descrito como de mal pronóstico. Y pues muchas gracias, gracias por acompañarme a diagnosticar estos dos casos. Así es como, pues como lo realizamos en el día a día. Le cedo la palabra al doctor Javier Vaquera. Los cuatro casos. Primero, pues quisiera desearte éxito en la nueva etapa de tu vida profesional y preguntarte, me dio la impresión de que en el primer caso de amiloidosis renal, el enfermo había tenido COVID en 4 ocasiones. Sí, sí había tenido COVID. ¿Y hay alguna relación entre, como si esto fuera algo relacionado a lo que se llama long COVID? Esa sería mi primera pregunta. Y un comentario breve. Dicen que honrar honra. Tú haces un reconocimiento público a la patóloga especializada en nefrología y yo creo que eso honra a los dos. Da la impresión también de que los casos señalados
tanto por ti como por Selene como número 2 tienen mejor pronóstico. Pero sí quisiera preguntar cómo le ha ido a los cuatro pacientes. Y finalmente, en tu caso 2, pues si es un caso no informado en la literatura y que no es propiamente un carcinoma renal de células claras, pues atreverse a publicarlo como una nueva entidad, en lo cual Javier es experto. Sí, Gracias. sí me encontré una revisión que sugiere que los estados inflamatorios, así como el COVID, pueden llevar o sea, finalmente el LEC2 es una citocina, entonces sí podría haber una asociación. No encontré algo así que fuera extremadamente sugerente o que lo mencionaran en otros sitios y, y la verdad lo vi un poquito como para dirigirme más a la histología. Sí, pero sí podría haber algo ahí. Referente al segundo caso, sí sería muy interesante publicarlo. O sea, sería más interesante que encontráramos la forma ahorita de ver si tiene alteración en el VHL, porque si sí la tiene, también hay casos de carcinomas renales de células claras que pueden tener un estroma de músculo liso. Y pues eso sería algo completamente diferente y iría más con que el paciente haya tenido pues, los cambios sarcomatoides y que su neoplasia haya sido de mayor grado, porque estas que yo estoy describiendo por lo general son más indolentes, están en estadios más tempranos, son un poquito más pequeñas, por así decirlo. Entonces sí, o sea, el primer paso sí sería hacer eso, sería muy interesante y si realmente tiene alguna mutación somática en el TSC1 o en el mTOR, etcétera, pues sí sería material digno de publicarse. Sí, gracias. Se va con el maestro Gamboa un año a la nutrición, Daniel. Va a estar 2 meses en la clínica Mayo. Les va muy bien a los muchachos. Les voy a mostrar una cosita así en 5 minutos que nos va a mostrar Sergio. A veces como que las cosas buenas se vienen así en salvas. Se están pasando muchas cosas buenas en patología. Déjenme conectar esto rápido. No sé. Bueno, esto es un comentario muy breve, más bien como anuncio parroquial. Eh, Le puse al título las ventajas de no ser invisible porque, bueno, en referencia a una novela juvenil, han estado sucediendo muchas cosas buenas en este departamento y pues bueno, espero que entiendan la referencia de por qué es bueno no ser invisible. Bueno, recientemente, o bueno, desde el año pasado, se han estado realizando una serie de actualizaciones muy interesantes y muy importantes en el departamento de patología de este centro médico, de la que les quiero hablar en particular y es a lo que nos va llevando el comentario sobre no ser invisible, es el escáner de laminillas. No se trata de hacer publicidad, por supuesto, pero bueno, resulta que bueno, se adquirió recientemente este escáner que, pues bueno, es una maravilla porque permite la digitalización de laminillas y, pues bueno, además de otra serie de actualizaciones que se están realizando, en algún momento vamos a poder tener sistematizado todo esto como el sistema de laboratorio clínico, pero, pues bueno, antes de hablarles de las buenas noticias, quiero mostrarles, pues, qué rayos es una laminilla electrónica, ¿no? Eh, bueno, esta es una aplicación de uso libre. Es en realidad muy útil que tengamos en la actualidad este tipo eh, de aplicaciones. Pero bueno,
Nosotros al meter la laminilla al escáner es como un microscopio pues de alta potencia en la que pues escanea toda la laminilla, pero nosotros podemos centrarnos en un punto muy específico de la misma y esta nos permite no solo ver tinciones pues de histoquímica como el clásico HY, sino que también nos va a permitir ver otro tipo de pues de procedimientos como la inmunohistoquímica. En este caso, pues bueno, como pueden ver, se ve toda la laminilla escaneada. Aquí tenemos como un pequeño mapa de la laminilla. Y pues bueno, así como se ve prácticamente plano aquí, podemos acercarnos lo suficiente como para ver los detalles de la célula y de lo que estamos viendo. Entonces, pues bueno, así como dice el doctor Vaquera, esto es una maravilla de la tecnología, ¿no? Y bueno, prosiguiendo con esta cosa, recientemente hemos sido invitados como, pues bueno, como departamento para hacer un referente mundial al Registro Mundial de Tumores. Este es un proyecto, pues muy interesante, es una organización, pues bueno, con... Es una organización sin fines de lucro prácticamente, es un grupo internacional de patólogos pues, de alto renombre y así como, pues bueno, lo sabemos aquí en este centro médico, pues tenemos una muy alta calidad en cuanto a los diagnósticos. Los patólogos que están trabajando aquí pues son excelentes, son nuestros maestros, gracias a Dios. Y pues bueno, el punto de esto es minimizar errores diagnósticos, es decir, que al haber un registro abierto de todas estas laminillas electrónicas en Internet, pues que los residentes de todo el mundo y la gente que esté dispuesta a aprender o que le interese aprender, pues tengan acceso a ella y puedan pues tener experiencia en patología y en los casos que se están presentando. No es un lugar donde se van a ver precisamente casos extraños, sino que pues bueno, están esperando juntar muchos casos prácticamente del libro para que podamos familiarizarnos muy bien pues con tanto con la información clínica como las laminillas y muchas veces la información inmunohistoquímica y hasta, pues bueno, información genética y molecular, que pues bueno, es como el avance más reciente que se tiene a nivel internacional en cuanto a la patología, porque pues muchas cosas ya están cambiando las clasificaciones debido a la clasificación molecular, que pues bueno, se ha descubierto recientemente que aunque se parezca mucho en las laminillas, puede tener alteraciones muy distintas, y eso pues obviamente cambia el pronóstico y el tratamiento, ¿no? Eh, es una maravilla este sistema bueno, de este registro porque, pues bueno, es una plataforma de acceso libre, es decir, todos están invitados tanto a, pues bueno, a revisar los casos como, pues bueno, abierto para que cualquier profesional pueda compartir casos. Este es como un ejemplo de la plataforma. Aquí podemos ver las laminillas digitales con diferentes pues, tipos de neoplasias. Están empezando predominantemente con tiroides. Entonces, bueno, ya que nosotros aquí vemos muchas cosas de tiroides también, se invitó a otros patólogos muy importantes como el doctor Gamboa, que también ve tiroides, a participar en esto, pero a nosotros nos invitaron para ser editores a nivel de Centro y Sudamérica también. Entonces, bueno, es una responsabilidad muy grande que tenemos y pues es gracias a este tipo de actualizaciones que hemos tenido y al renombre de la institución y de nuestros patólogos que podemos formar parte de un proyecto pues, de esta gama internacional. Pues esto se suma a la invitación que les comentaba la sesión pasada a la Sociedad Binford también de patología infecciosa. Entonces me parece muy importante pues que los muchachos tengan este tipo de roce. Una de las cosas que más les sorprende a uno cuando llega a un congreso internacional es que pues, ahí está Thomas Colby, es un señor normal, gente con la que platicas, es más, son muy amables, las personas famosas. En Santa Fe no sé si tengan algún comentario, doctor Jálave. No sé si en la línea hay alguien que desee comentar, doctora. Sí. No sé si se escucha. Hay un comentario en línea de parte del doctor Héctor Hugo Bustos. Dice: la anatomía patológica del Hospital ABC ha sido una diferencia desde hace años en la calidad de la atención del hospital. Gracias al trabajo del doctor Vaquera, su grupo, muy agradecidos por parte del doctor Héctor Hugo Bustos. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Hugo.
Entonces, en este proyecto, le está platicando ahorita la doctora Weisman precisamente de lo que ya les comentó Sergio. Y lo que hace la diferencia, obviamente, pues el Hospital de Nutrición es un mega hospital, pero el escáner está aquí. Entonces, todos están invitados, pues, y quienes sean aficionados o tengan particular interés en la patología tiroidea, todos sabemos que hay un excelente equipo de cirujanos y médicos y endocrinólogos, tiroidólogos, están invitados. Otra cosa padre que está pasando es que la doctora Mónica Yareli tiene como tema de tesis la validación, la clasificación de los adenomas de hipófisis cambió en la última edición porque ya no solamente se trata de ver qué hormona produce el tejido, sino los factores de transcripción que preceden a la síntesis de las hormonas. Entonces son 3 anticuerpos que permiten clasificar los adenomas no secretores y pues igual es un diferencial, porque no solamente es comprar los anticuerpos, tienes que tener la cantidad de hipófisis necesarias para validar los anticuerpos, lo cual pues requiere un centro de neurología como el que tenemos en el hospital y alguien como el doctor Guinto, pues que se las sabe todas en esto de operar adenomas. ¿Algún comentario antes de cerrar la sesión? Nuestros amigos de fuera, Luis Muñoz, ¿estás por ahí? ¿Te gustó la sesión? Luis Muñoz era mi R1 y ahora es un senior allá en Aguascalientes. Sí, Javier, buenos días. Adelante, Luis. Sí, gracias. No, como siempre, una sesión espléndida. Yo aprendo viendo a estos jóvenes egresados. No cabe duda que pues uno aprende constantemente de la gente joven y es un gusto ver hasta dónde llegan y lo que uno sabía de los temas, cómo se ha renovado, cómo ha cambiado, en fin, una belleza, ¿no? Y también muchas felicidades por esta iniciativa a la que han sido invitados. Eh, la verdad es que la patología está evolucionando a gran velocidad y da mucho gusto. Muchas gracias. Que tengas un buen día, Luis. Gracias. Pues de veras me uno, está brillante, te felicito, realmente son logros y pasos agigantados y yo creo que no está de más, ¿no? Tu liderazgo yo creo que ha sido impresionante y pues me uno a las felicitaciones, de verdad. Bueno, pues, somos equipo. Pues, que tengan todos un buen día, doctora. Sí, nada más, aquí están las cartas de agradecimiento a los participantes. Les recordamos de la sesión para la próxima semana de nuevas estrategias de perfusión en cirugía cardíaca. Les recordamos que todas estas sesiones pueden ser vistas a través de la página de la Asociación Médica. Creo que es muy interesante y difundirla al resto de los hospitales que quieran verlas y participar. Entonces los invitamos a quien quiera verlas, a quien esté estudiando alguno de los temas, a quien quiera hacer alguna revisión, porque creo que las revisiones pues han sido brillantes una por una. Les recordamos también del curso que será llevado a cabo este viernes por la doctora Patricia Greter, de mucho más el seminario de enfermedades raras. Es un seminario que no tiene ningún costo, de 8 a 10 de la mañana este próximo viernes, y les recordamos a los miembros de la Asociación Médica, tanto profesionales de la salud, bueno, todos los miembros en general, recordando el pago de la anualidad y la parte del pago de la responsabilidad médica. La fecha límite de pago es el 31 de mayo. Gracias.